Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor, bienvenidos a los hermanos que están conectados también. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en Efesios capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 14, por favor. Efesios capítulo 3, verso 14 es nuestro octavo mensaje en esta serie de mensajes basados en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 3, verso 14. La palabra de Dios dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En este pasaje se registra una oración que el apóstol Pablo hace al Señor. Los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que esta es la oración más importante que el apóstol Pablo expresa. Algunos llegan a decir que es la oración que puede estar en el primer lugar en todo el Nuevo Testamento por las implicaciones que tiene esta. El autor dice que por esta causa él dobla rodillas. Recuerde lo que aprendimos la semana pasada. Nosotros aprendimos que la salvación es grandiosa y mucho más para nosotros, no siendo judíos, siendo gentiles. Cómo nosotros llegamos a la salvación y eso llega a producir en nosotros el hecho de que seamos considerados como conciudadanos de los santos y parte de la familia de Dios. Teniendo en mente este concepto de lo grandiosa de la salvación en la vida de nosotros los gentiles, esto lleva al apóstol Pablo por esta causa a doblar sus rodillas. Usted observa en la pantalla un resumen de lo que vamos a aprender hoy. Pablo ora a Dios con una actitud de adoración y de respeto y le pide que Dios cumpla 4 propósitos en la vida de los efesios, para que les dé fortaleza espiritual, primer propósito, para que habite Cristo en ellos, segundo propósito, para que sean plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Dios, y el cuarto propósito, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuando un creyente llega a cumplir estos 4 propósitos en su vida, allí y solo allí, Dios recibe alabanza y gloria. Empezamos, número 1, con la oración de Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese doblar las rodillas, más allá de una postura física, tiene la connotación de mostrar la adoración y el respeto que el apóstol Pablo tiene ante Dios. Él va a orar por esta causa, por lo grandiosa de la salvación y por las bendiciones que él ha venido listando en los versículos anteriores y cómo nuestra posición en Cristo nos ha hecho partícipes de todo esto. Por esta causa él dobla las rodillas, hace una oración a su Padre Celestial para pedir 4 cosas. Pero antes de eso, el verso 15 expresa una referencia a la paternidad de Dios, tanto de toda familia que está en los cielos como toda familia que está en la tierra. haciendo referencia específica a nosotros los creyentes.
La oración del apóstol Pablo se enfoca en el bienestar espiritual. Los creyentes de Éfeso, así como nosotros, tenían múltiples necesidades físicas y espirituales. Pero el apóstol Pablo escoge orar por el bienestar espiritual de estos creyentes. Los motivos de oración que nosotros tenemos de manera personal hablan mucho de cuál es nuestra prioridad en esta vida. Es correcto orar al Señor por las cosas temporales de esta vida, por las cosas que necesitamos en el día a día. Pero cuando esas peticiones son únicamente materiales y no nos concentramos en las cosas espirituales, eso muestra un detalle, un énfasis especial en nuestra vida. El apóstol Pablo escoge lo que llega a ser más importante, las cosas espirituales, y es por eso que él va a orar. Y en la estructura de este pasaje que va desde el versículo 14 hasta el versículo 21, nosotros tenemos una cascada repetitiva de 4 propósitos. ¿Para qué? Para que os dé fortaleza espiritual. Y cuando nosotros llegamos a tener esa fortaleza espiritual en nuestra vida, entonces y solo entonces podemos experimentar el hecho de que Cristo habite en nosotros. Y cumplido ese segundo propósito, entonces podemos acceder al tercero, que dice: para que seáis capaces de comprender y conocer el amor de Dios. Y cuando estos 3 suceden, nosotros podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Observemos en detalle estos propósitos. Verso 16 del primero. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Te has sentido debilitado? Las circunstancias en las que nos encontramos hoy te han mostrado de primera mano nuestra humanidad y nuestra debilidad. Y cualquiera que sea nuestra experiencia, una pérdida de trabajo, una pérdida de seres queridos o las circunstancias específicas que nosotros estamos pasando, ¿has sentido que necesitas fuerza, fortaleza? ¿Has sentido que tus fuerzas no son suficientes? El apóstol Pablo habla de una fortaleza espiritual, ser fortalecidos en el hombre interior. Nos dice el medio a través del cual vamos a ser fortalecidos por su espíritu. Así es que esto habla de una relación del creyente con el Espíritu Santo para que éste pueda fortalecerle como en su hombre interior de la forma en que necesita. Este es el pedido del apóstol, para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese dar, ese fortalecimiento necesario, puede ser generoso o puede ser restrictivo. La frase aquí en el texto dice: conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. Una persona que tiene mucho dinero y comparte contigo $1, te está dando de sus riquezas. Si una persona que tiene mucho dinero te da $1,000, te está dando conforme a sus riquezas. Esa preposición
hace referencia a proporción. Cuando Dios nos da un fortalecimiento espiritual en nuestra vida, Él es muy generoso y Él nos va a dar conforme a las riquezas ilimitadas de su gloria. Observa lo que Pablo está pidiendo. Observa lo que él está solicitando para los creyentes de Éfeso. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo ora por eso. Y nosotros deberíamos estar orando también por eso, porque Dios nos dé esto a nosotros en nuestra vida para tener la fortaleza espiritual que necesitamos para vivir como a Dios le agrada y para enfrentar las circunstancias que nos ha tocado. Un segundo propósito está en el versículo 17, por favor. El texto dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Parecería una petición un poco extraña. Y parece extraña porque cuando una persona llega a recibir a Cristo como Salvador personal, desde ese momento la persona del Espíritu Santo vive en nosotros y según Romanos 8, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Así es que Cristo empieza a vivir en nosotros en el mismo momento en que nosotros le recibimos como Salvador. El apóstol Pablo está hablando a creyentes, y a esos creyentes en quienes Jesucristo ya vive. Ahora Él dice: para que habite Cristo por la fe. La palabra habitar nos ayuda a entender la diferencia entre vivir y habitar. Habitar hace referencia a vivir como en un hogar, sentirse cómodo, sentirse bien de estar allí. Así es que Dios puede vivir en nosotros porque le hemos recibido como Salvador personal, pero va a habitar en nosotros solamente en el momento en el que nosotros hagamos de nuestra vida una vida cómoda para Él, que nos apartemos del pecado, que limpiemos la vida, que nos llenemos de su Espíritu Santo. Y cuando nuestra vida está arreglada y es un lugar adecuado y correcto, Jesucristo que ya vive en nosotros va a empezar a habitar en nosotros. ¿Cómo hago esto? Ok, yo ya sé que Cristo vive en mí por su gracia. Yo quisiera que Él habite en mí, no solo que viva. ¿Cómo hago eso? El texto dice: para que habite Cristo por la fe. La misma forma en la que nosotros llegamos a la salvación es el mismo método que se debe utilizar para que Cristo habite en nosotros. Cuando se nos presentó el Evangelio, Dios nos dio de la fe para que nosotros podamos creer en Él y para que nosotros lleguemos a aceptarle como nuestro Salvador. Creímos en Él. Y de la misma forma en que creímos en Él, ahora necesitamos creer. Creer que es mejor vivir una vida de santidad. Creer que es mejor vivir una vida apartada del pecado. Creer que es mejor vivir una vida llena de su Espíritu Santo. Debemos creer que eso es mejor y permitirle a Él que limpie nuestra vida, que nos transforme y que entonces nosotros podamos experimentar el hecho que Jesús no solo vive en nosotros por su gracia, sino que habita, se siente cómodo
Y podemos preguntarnos, ¿Cristo habita en ti? ¿O Cristo vive en ti? ¿Estamos viviendo de tal forma en medio de nuestra imperfección? ¿Estamos viviendo de tal forma que nuestra vida cada vez es más cómoda para Él, donde Él se siente como si viviera en un hogar? La petición del apóstol Pablo es tremenda. Él está pidiendo cosas grandes, cosas importantes para los creyentes de Efeso, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Un tercer propósito, observe la última parte del versículo 17, por favor. Dice, ¿a fin de qué? ¿O para qué? A fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Observas? Para que seáis plenamente capaces de comprender y conocer el amor de Dios. Pero que para que podamos ser plenamente capaces de comprender esto, necesitamos previamente estar arraigados y cimentados. Estos dos verbos hacen referencia a dos metáforas. Arraigado es una metáfora sacada de las plantas y cimentados es una metáfora sacada de la construcción. La planta puede estar muy arraigada en el suelo, puede haber echado muchas raíces profundas y eso va a darle estabilidad. Una construcción puede haber tenido el cuidado, el constructor, de haber puesto muy bien los cimientos para que esa construcción esté cimentada en el suelo. Las dos metáforas hablan de profundidad. Las dos metáforas hacen referencia a estabilidad. Y para que tú y yo podamos llegar a ser plenamente capaces de comprender hasta cierta medida el gran amor que Dios nos ha tenido, que excede a todo conocimiento, tú y yo necesitamos estar arraigados y cimentados. Una de las cosas positivas de nuestras circunstancias difíciles es que esas circunstancias difíciles son una tremenda prueba de cuál llega a ser nuestra profundidad y nuestra estabilidad en los caminos del Señor. Tristemente, en el mundo cristiano, esta época difícil ha hecho que algunos se aparten de su relación con Dios, se aparten de una iglesia. Les ha golpeado las circunstancias de tal manera que para ellos ha sido obvio y lógico alejarse. La verdad es que las circunstancias difíciles en la vida nos muestran a nosotros cuán arraigados y cimentados estamos en nuestra fe, en nuestro caminar y en nuestras convicciones acerca de Dios. ¿Cuán firme es tu vida espiritual? ¿Cuánta profundidad hay en tu vida espiritual? ¿Cuán arraigado y cimentado estás en las cosas espirituales? ¿Cómo te ha golpeado estas circunstancias difíciles y cuán estable o inestable hoy te encuentras? El apóstol Pablo pide que seamos plenamente capaces de comprender
y conocer el gran amor de Cristo. ¿Por qué es necesario comprender y conocer el amor de Dios? Seguramente, si a nosotros los creyentes nos preguntan de si Dios nos ama, seguramente todos o la mayoría diríamos sí, yo sé que Dios me ama. Pero esos términos, esos verbos comprender y conocer, van más allá de un entendimiento intelectual acerca de la realidad de que Dios nos ama. Estos dos verbos apuntan al hecho de una experiencia personal. Y tú y yo podemos saber intelectualmente que Dios nos ama, pero a veces nuestra manera de vivir muestra que nosotros en verdad creemos de manera distinta a lo que decimos. Tú sabes que Dios, tú has experimentado el poder, el amor de Dios en el día a día. Es una experiencia personal para ti. Tú puedes observar en las cosas difíciles de esta vida, en las cosas que enfrentamos en el día a día, que Él está amándote, y porque tú sientes que Él te ama y porque tú sabes que Él te ama, la respuesta que tú y yo tenemos es obedecerle a Él. Porque según Juan 15, nuestro amor a Dios se muestra a través de nuestra obediencia, no a través de nuestras palabras nada más. En el día a día, tú has experimentado el amor de Dios. Piensa cómo enfrentas las circunstancias. Piensa cómo enfrentas las injusticias. Piensa cómo enfrentas las cosas con las que no estás de acuerdo en el día a día. Eso evidencia que tú y yo realmente sabemos que Dios nos ama. O vemos toda esa situación como algo injusto. Como que Dios se ha olvidado de nosotros, como que Él no tiene cuidado, como que Él no está alerta, como que Él está en otras cosas y no pendiente de nuestras necesidades particulares. Los creyentes de Éfeso necesitaban experimentar en el día a día ese tipo de amor, saber y experimentar el amor de Dios. Pero sabes un detalle adicional en el verso 18. Dice, seáis plenamente capaces de comprender. Observa el detalle. Con todos los santos. Con todos los santos. En una sociedad que está enfocada en el individualismo, esta referencia a experimentar el amor de Dios de manera grupal es importante. Los versos 20 y 21 nos van a mostrar a nosotros que en la mente del apóstol Pablo, él está pensando en la iglesia. Y es en la iglesia, en las iglesias imperfectas, donde tú y yo necesitamos llegar a experimentar el amor de Dios, comprender su amor y conocer su amor. Cuando nosotros expresamos ese amor hacia otro creyente y otro hermano en la fe expresa ese amor para con nosotros. La iglesia es importante para Dios. Su Hijo murió por ella. Y para nosotros debe ser importante. Es el organismo a través del cual Dios está realizando su obra. Y tú y yo necesitamos ser parte de eso. Y tú y yo, en vez de desmotivarnos a congregarnos y a
participar de los ministerios. Más bien debemos hacerlo. Porque Dios espera no solo que el amor, la comprensión y el conocimiento de su amor sea algo que nosotros experimentamos de manera individual, sino Él espera que como comunidad nosotros experimentemos su gran amor y lo compartamos con otros que lo necesitan. El verso 19 nos muestra el cuarto propósito. El texto dice al final: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de su Espíritu Santo, como Pablo lo diría en Efesios 5. Eso es lo que él está pidiendo. Que los creyentes de Éfeso sean llenos de su Espíritu. Y nosotros necesitamos llegar a darnos cuenta que esto es importante en nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo. El hecho de que en la práctica Dios puede vivir su vida y su vida perfecta a través de medios imperfectos como nosotros. Y solo ahí la gente va a poder ver la grandeza de nuestro Dios. Solo cuando nosotros llegamos a experimentar el hecho de que Cristo habita en nosotros. Solo cuando somos fortalecidos espiritualmente. Solo cuando nosotros experimentamos su plenitud, su llenura. Es entonces y solo entonces que Dios recibe la gloria, porque el mundo ve una diferencia en nosotros. Y es por eso que en los versos 20 y 21 es muy normal el hecho de que el apóstol Pablo termine con palabras de alabanza. El texto dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si piensas que el apóstol Pablo fue una persona que pidió mucho por los creyentes de Éfeso, que pidió por fortaleza espiritual, porque Cristo habita en sus corazones, porque ellos lleguen a experimentar, a comprender y a experimentar el gran amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y ellos lleguen a experimentar la plenitud de Dios en su vida. Si te parece que son peticiones tremendas y grandes, el autor dice aquí que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. En otras palabras, Pablo se quedó corto en lo que pidió. Porque Dios puede hacer mucho más que eso. Dios puede hacer muchas cosas más transformadoras en nosotros. Así es que cuando nosotros luchamos en el día a día con un pecado, con un hábito pecaminoso, con algo difícil en nosotros, y nosotros luego llegamos a justificarnos diciendo: es que no puedo dejar esto. Lo que estamos haciendo es negando el hecho de que aquel es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que está presente en la persona del Espíritu Santo, que vive en nosotros y que actúa en nosotros. No nos justifiquemos diciendo: yo no puedo dejar este hábito, yo no puedo dejar este pecado en mi vida.
Debemos ser honestos con nosotros mismos y decir, no quiero. Y este pecado me da una gratificación que yo no estoy dispuesto a dejar. Porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, nos ha dicho que Él es poderoso y que ese poder actúa en nosotros. Así es que el apóstol Pablo está diciéndonos que nosotros debemos llegar a vivir al nivel de aquel que está en Cristo. Tú y yo necesitamos vivir una vida diferente, a nuestro nivel. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros tenemos todos los recursos espirituales necesarios y suficientes para ser los creyentes que debemos ser. Creyentes que se fortalecen en Dios y que viven llenos del Espíritu Santo. Observa un último detalle en el versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia. Dios espera recibir la gloria, ser glorificado específicamente de nosotros, de su iglesia. Y este acto de glorificar a Dios no va a ser un acto de glorificar a Dios que solamente vamos a poder hacerlo aquí mientras estamos en esta tierra, sino el texto dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. La iglesia tiene como responsabilidad primaria glorificar a Dios. Que Dios reciba el honor, que Dios reciba los aplausos, que su palabra sea cumplida por nosotros, que sus metas y sus objetivos sean los que nosotros priorizamos en nuestra vida. Lastimosamente, en el día a día, tratamos de cumplir nuestros planes y nuestros objetivos y nuestras metas y nuestros sueños, cuando la prioridad debe ser cumplir el plan de Dios en mi vida, cumplir su voluntad, cumplir sus metas, cumplir sus objetivos. Que todo eso, que sus planes, sus objetivos, sus sueños, sus metas, sean mis metas, y en el vivir, en el día a día, se debe notar que nuestro enfoque es ese, el darle la gloria y la honra. Y como el apóstol diría en 1 Corintios 10, aún en el comer y en el beber, Dios debe recibir la gloria y la honra. Un entendimiento claro, una comprensión adecuada de el gran amor que Dios nos ha tenido es vivir en el día a día glorificando su nombre. Nosotros podemos decir que sí sabemos que Dios nos ama. En la práctica, la persona que entiende el gran amor que Él nos ha tenido, lo expresa viviendo cada día, glorificando a Dios en todo lo que hace. Este pasaje es sumamente importante porque conecta la grandiosa salvación que ha sido descrita por el apóstol Pablo y va a conectar el capítulo 4 hasta el 6, toda la parte práctica de la epístola. Así es que un creyente que va a aplicar todas las verdades que se van a expresar en los capítulos del 4 al 6, es un creyente que entiende bien el amor de Dios, el gran amor de Él, lo comprende, está agradecido y está comprometido a glorificar a Dios con un estilo de vida acorde a la posición que ahora tiene en Cristo. Fácil decir yo amo a Dios. Es fácil decir yo sé que Dios me ama.
El creyente que realmente ha comprendido y ha entendido el gran amor de Dios decide glorificarle cada día. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por esta oración del apóstol Pablo y cómo en ella él observa que lo más importante es enfocarnos en nuestro bienestar espiritual. Ayúdanos a seguir su ejemplo. Ayúdanos a comprender el gran amor que tú nos has tenido. A valorarlo de tal forma que la respuesta que nosotros demos sea darte a ti la gloria y la honra que tu nombre merece. Que en el día a día, en cada decisión, en cada meta, en cada objetivo se note que tú estás recibiendo la gloria. Que tus planes son nuestros planes. Que tus metas son nuestras metas. Que invertimos nuestra vida en darte gloria y honra a ti. Pedimos, Señor, tu bendición. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos. Ayúdanos a comprender y a conocer el gran amor que tú nos has tenido. Y que ese entendimiento y comprensión práctica nos lleve a vivir vidas que te dan gloria y honra a ti. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.